En realidad, este es un curso que lo dicto con 20 charlas. Vamos a tratar de ver la parte de interpretación y dentro de la parte de interpretación vamos a ver hoy día lo que es la interpretación con el método tradicional modificado, ¿no? O el método fisiológico, como también se le llama, pero también, solo para recordarles que existe un método físico-químico de Stewart con el que también se puede hacer la interpretación ácido-base, ¿no? Es otra charla, en algún momento desean, también se les puedo dictar. Entonces, vamos a empezar desarrollando los casos clínicos y viendo los casos clínicos de interpretación de gases sanguíneos, les voy a ir explicando los conceptos. Que esta charla tiene dos partes. Una parte inicial es la parte teórica y la práctica. Entonces, aprovechando la parte práctica, voy a explicarle la interpretación. Acá yo tengo una paciente mujer de 55 años, en mal estado general, que se encuentra respirando oxígeno por máscara Venturi al 50%, ¿no? Su FIO2 0.5, y acá nos dan los resultados de los gases arteriales para poder hacer la interpretación. Tenemos la presión arterial de oxígeno, ¿no? Tenemos la saturación arterial de oxígeno. La saturación arterial de oxígeno, como ustedes saben, es el porcentaje de hemoglobina que tiene unido el oxígeno, ¿no? ¿Cuánta hemoglobina tiene ya unida el oxígeno? Entonces, nos dicen acá una saturación arterial de oxígeno de 97%, ¿correcto? Tenemos la presión arterial de anhídrido carbónico también, ¿no? Ya vamos a ver los rangos. Tenemos el pH sanguíneo, que me mide la acidez o alcalinidad de un medio, en este caso de la sangre. Tenemos el bicarbonato, ¿no? 13 miliequivalentes por litro. Tenemos el estrés extracelular, también en miliequivalentes por litro, que es derivado, ¿no?, del pH del PCO2 para su cálculo. Ya vamos a ver también qué significa, ¿no? Tenemos los electrolitos, el sodio, el cloro y la albúmina, porque son áreas críticas, pero no menos frecuente en clínica. Tenemos pacientes que nos llegan ya con un nivel bajo de albúmina y hay que hacer la corrección de algunos parámetros para poder hacer la interpretación hacia base. Entonces, teniendo esto, la primera parte de la interpretación que vamos a hacer, acá la parte siempre superior, van a tener el caso clínico, ¿no? Es la interpretación de los gases sanguíneos, ¿correcto? Porque cuando uno tiene una muestra de gases arteriales, uno tiene la parte que me permite evaluar e interpretar cómo está el nivel de oxigenación de la sangre de mi paciente en relación a la cantidad de oxígeno que está recibiendo, pero también me permite ver cómo está la ventilación alveolar, ¿no? Cómo está manejando el paciente la presión de anhídrido carbónico, es decir, que también está eliminando el CO2 que se está produciendo en el organismo por el metabolismo de una serie de sustancias, ya sea los mismos nutrientes, entre el mismo metabolismo celular que tiene el organismo, ¿correcto? Entonces, para poder hacerlo de manera práctica esta interpretación, nosotros tenemos que ver si mi paciente se encuentra respirando a oxígeno ambiente a nivel del mar. Eso significa FIO2 21%, que es lo que utilizamos en el hospital, ¿no? Y si mi paciente ya está recibiendo oxigenoterapia, quiere decir que ya su FIO2 no es 21%, sino ya es mayor. Y entonces, cuando tenemos esa situación, nosotros, para ver el grado de oxemia que pueda tener mi paciente, debemos utilizar o la saturación o vamos a utilizar un índice, es el más utilizado de los índices de oxigenatorios, que es el PAFI, por la facilidad del cálculo, que es la división entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, ¿correcto? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ello, yo puedo catalogar a mi paciente con diferentes grados de oxemia. Por ejemplo, pacientes con hiperoxemia son aquellos pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno que está mayor a 100 milímetros de mercurio. Y no hay justificación para mantener a los pacientes con hiperoxemia, ¿no?, con más de 100 milímetros de mercurio, excepto algunas condiciones
particulares, como por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono, ¿correcto? Si esto es la condición que tiene mi paciente, nosotros debemos de disminuir el aporte de oxígeno siempre y cuando esté con oxigenoterapia, ¿no? No necesita tanto oxígeno como el que estaría recibiendo. Y si mi paciente está recibiendo ya oxígeno adicional, entonces también podemos calcular el PAFI. Y si el PAFI está más de 500, también podemos hablar de hiperoxemia, ¿correcto? Cuando hablamos de que el paciente tiene una oxemia normal, ¿no? El paciente tiene una oxemia normal cuando aproximadamente su presión arterial de oxígeno está entre 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? O con una saturación mayor o igual a 95%. Ahí estamos hablando de una oxemia normal. No existe definición de hiperoxemia en saturación arterial de oxígeno. La saturación arterial de oxígeno máxima es 100%, ¿correcto? Pero, de todas maneras, cuando alguien tiene un paciente que está saturando 100%, ¿no? Puede estar ante una oxemia normal, pero también puede sospechar que podría estar ante una hiperoxemia. Por eso que nosotros de manera práctica tratamos de mantener a nuestros pacientes, ¿no? En saturaciones que están alrededor de 96, 97, 98% máximo para evitar este tipo de problemas, si es que no tenemos la gasometría sanguínea. El otro aspecto de considerar a un paciente con una oxemia normal es el PAFI y es entre 400 a 500. Si ustedes comienzan a revisar la tabla, ¿no? Tanto de la presión arterial de oxígeno como del PAFI, van a encontrar, ¿no? Que los niveles de oxemia con respecto a la presión arterial de oxígeno se van catalogando en rangos de 20 en 20 milímetros de mercurio, y con respecto al PAFI se van catalogando en rangos de 100 en 100 milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces hablamos de una hipoxemia leve cuando ya estamos por debajo de 80 hasta 60 milímetros de mercurio. Hablamos de una hipoxemia moderada cuando estamos entre 40 y 60 y una hipoxemia severa cuando estamos menos de 40 milímetros de mercurio. En el caso de PAFI habíamos mencionado que hablábamos de una oxemia normal entre 400 a 500, una hipoxemia leve de 300 a 400, moderada de 200 a 300 y severa de menos de 200. Pero acá quiero hacer una aclaración, que ya actualmente lo que más se viene utilizando con respecto al PAFI es como criterio para síndrome de estrés respiratorio agudo o como criterio para el problema que estamos teniendo ahora de falla respiratoria severa por COVID-19. Y en estos casos hablamos de síndrome de estrés respiratorio agudo con PAFI por debajo de 300, ¿correcto? Y cuando uno habla de síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Ya después podemos conversar si ustedes desean, ¿no? Estamos considerando como uno de los criterios el PAFI menor de 300 hasta 200 como distrés leve, de 200 a 100 distrés moderado y menos de 100 distrés severo, ¿no? Distrés severo. Entonces no se correlaciona con esto que les estoy mostrando acá en la tabla de hipoxemia leve, moderada y severa. Podríamos decir que el síndrome de estrés respiratorio leve se corresponde con una hipoxemia moderada, el síndrome de estrés respiratorio moderado con una hipoxemia severa y el severo con una hipoxemia muy severa porque es por debajo de 100, ¿sí? Para no confundir en los términos. Si uno evalúa la saturación arterial de oxígeno, que es otra forma de catalogar los niveles de oxemia del paciente, tenemos 3 puntos de corte, 95, 90 y 75. Lo normal es que esté por encima del 95%. Entre 90 y 95 hablamos ya de una hipoxemia leve, 75 a 90 hablamos de hipoxemia moderada y menos de 75% y estamos hablando de hipoxemia severa, ¿correcto? Entonces, cuando ya estamos hablando de hipoxemia moderada, es lo que actualmente se está considerando como criterio de oxigenoterapia muchas veces en esta pandemia, este COVID-19 crítico, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Más o menos utilizan un punto de corte de 90% como objetivo para el manejo de la oxigenoterapia. Pero bueno, esto es relativo porque ustedes saben que no solamente depende de la saturación, sino depende mucho el patrón respiratorio del paciente cuando uno va a tomar decisiones con respecto a la oxigenoterapia. Muy bien, regresando al caso clínico, ¿no?
nosotros tenemos que la paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 85 milímetros de mercurio y se encuentra con una máscara Venturi al 50%, que son más o menos 15 litros por minuto, y por lo tanto su PAFI, porque en este caso ya está utilizando oxígeno adicional, es 85 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno entre 0.5, me sale 170 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos nuestra tabla de PAFI, 170 milímetros de mercurio se corresponde con una hipoxemia severa, ¿correcto? Se corresponde con una hipoxemia severa. Muy bien. Pero mi paciente, ¿no?, está recibiendo ya oxígeno, terapia por Venturi, y la presión arterial de oxígeno en este momento con el Venturi está en 85 milímetros de mercurio. Y 85 milímetros de mercurio es una presión de oxígeno normal, ¿correcto? Por lo tanto, nosotros podemos decir también que mi paciente se encuentra con una hipoxemia severa que se ha corregido con la ayuda de la máscara Venturi al 50%, ¿correcto? Es más, lo podemos corroborar también mirando la saturación arterial de oxígeno, está en 97% y cae en el rango de lo que vendría a ser un rango normal. Por lo tanto, hablaríamos de una hipoxemia severa corregida, ¿correcto? El otro aspecto para el cual me sirve la gasometría sanguínea también es para catalogar los grados de insuficiencia respiratoria, los tipos de insuficiencia respiratoria, pero desde el punto de vista gasométrico, ¿no? Como una complementación a la evaluación clínica. Porque también hay otra clasificación de insuficiencia respiratoria que es una clasificación fisiopatológica. En esta clasificación gasométrica, a propósito de la charla de ahora, tenemos tres tipos de insuficiencia respiratoria, ¿no? La primera, que es la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, ¿correcto? Y para catalogar a un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, la presión arterial de oxígeno en mi paciente no se considera que debe estar por debajo de 60 milímetros de mercurio, es decir, por debajo del rango, ¿no?, del rango considerado para hipoxemia ya moderada, ¿no?, debajo de 60 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene hipoxemia leve, según esta tabla, no está considerado como insuficiencia respiratoria tipo 1, sino cuando tiene de hipoxemia severa hacia abajo, ¿correcto? Pero otra característica que debe tener mi paciente para considerar que tiene una hipoxemia tipo 1 y que es un criterio fundamental, no solamente es que esté disminuida la presión arterial de oxígeno, sino que esté elevada la gradiente alveolo arterial de oxígeno. La gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? La gradiente alveolo arterial de oxígeno me representa la diferencia que hay entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Yo más o menos acá, voy a tratar de esquematizarlo, ¿no? Si yo tengo acá una representación esquemática de lo que vendría a ser todo un alveolo, y acá tengo yo un vaso sanguíneo que está pasando por allí, ¿no? Entonces acá yo voy a tener una presión alveolar de oxígeno, y acá voy a tener la presión arterial de oxígeno. Esta diferencia entre ambos viene a ser, ¿no?, la gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿correcto? Y ese rango de la gradiente alveolo arterial de oxígeno, un rango normal, es de 10 milímetros de mercurio hacia abajo o 20 milímetros de mercurio hacia abajo en las personas jóvenes. Pero no, en las personas de mayor edad, ya de 60 años para arriba, incluso puede más o menos considerar hasta 40 milímetros de mercurio, ¿correcto? Como gradiente alveolo arterial. Hay una fórmula para calcular la gradiente alveolo arterial, ¿no? Voy a detenerme acá para que puedan ver la... Voy a añadir una lámina en blanco. Están viendo una lámina en blanco en el PowerPoint, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, les había hecho el gráfico de lo que vendría a ser la gradiente alveolo arterial, la presión alveolar de oxígeno y
lo que vendría a ser el capilar que está pasando por allí, y acá tenemos la presión arterial de oxígeno, ¿correcto? Y ya les dije que la gradiente alveolo arterial de oxígeno es igual, ¿no?, a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, ¿correcto? Entonces nosotros primero vamos a desarrollar la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno es la presión barométrica, ¿no?, menos la presión de vapor de agua, ¿no?, por el FiO2 que tiene mi paciente, ¿correcto? A esto de acá se le llama la presión inspirada de oxígeno, ¿correcto? Esa presión inspiratoria de oxígeno húmedo es la que está ingresando hacia las vías respiratorias, hacia los alveolos, y va a tratar de competir a nivel del alveolo con el otro gas que está presente en el alveolo tratando de salir hacia el medio ambiente, que es el CO2. Por lo tanto, a esto tengo que yo restarle la presión alveolar de CO2. ¿Correcto? La presión alveolar de CO2. Y esto, ¿cómo lo vamos a realizar? La presión alveolar de CO2 es fácil de calcular aproximadamente dividiendo la presión arterial de CO2 entre el cociente respiratorio, que es 0.8. ¿Correcto? Esto vendría a ser la presión alveolar de CO2. Y acá la presión barométrica aquí en la costa es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Y la presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. Y eso yo lo multiplico por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Correcto? Si hallamos este resultado es 713 por la fracción inspirada de oxígeno menos la presión alveolar, arterial de CO2 sobre 0.8. Y ahora esto ya le voy a añadir esta parte de acá, que es menos la presión arterial de oxígeno. Esta es la fórmula de la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esta es la fórmula de la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Veámoslo en nuestro caso, en nuestro paciente, ¿no? Entonces tendríamos 713 por el FiO2, que ya dijimos que está con máscara Venturi, sería 0.5 al 50%, ¿no? Menos la presión arterial de CO2, vamos a revisarla, si no me equivoco estaba en 18, ustedes pueden ver, 13 de presión arterial de CO2, ¿correcto? Entonces, acá tenemos 13 entre 0.8 y esto menos la presión arterial de oxígeno, que era 85. Aquí estamos calculando la gradiente alveolar arterial de oxígeno, ¿correcto? Entonces ustedes desarrollan eso, ¿no? 713 por 0.5 es más o menos 355, más o menos redondeando, ¿no? Menos, dividen 13 entre 0.8 y le sale más o menos 13 entre 0.8, y tienen su, sacarlo más o menos exacto, $16 más o menos, ¿no? Y menos 85. Entonces ahí ya tienen ustedes la gradiente alveolo arterial, ¿no? Aproximadamente 355 menos 16 menos 85. Y le sale la gradiente alveolo arterial de oxígeno es más o menos 254 milímetros de mercurio en este paciente, ¿correcto? Y es evidente que está elevada. Es evidente que está elevada. ¿Sí? Muy bien, entonces regresamos y encontramos, ¿no?, en esta situación que mi paciente, ¿no?, cumple criterios para una insuficiencia respiratoria tipo 1, sí.
¿no? Porque tiene una hipoxemia moderada, como ya lo hemos catalogado, disculpe, severa, como ya lo hemos catalogado, es decir, de moderada hacia abajo, y además tiene la gradiente alveolar arterial de oxígeno que está francamente elevada, ¿no? Está elevada, normal. Por lo tanto, cumple tipo 1. La otra pregunta es, ¿cumple también criterios de insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica, ¿no? Es decir, la que se caracteriza por la retención del CO2? ¿Cuáles son los criterios? Que tenga una presión arterial de CO2 de más de 50 milímetros de mercurio con un pH por debajo de 7,35. Ya vamos a ver que esto ya es un pH bajo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un CO2 que se eleva, el rango normal del CO2 está entre 35 a 45, 36 a 44 milímetros de mercurio, que está por encima de 50, y su pH está bajo, hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, ¿no? Este paciente tiene un PCO2 de 13 milímetros de mercurio, por lo tanto no cumple criterios para hipercápnica. Entonces, la conclusión es que mi paciente, ¿no?, tiene una insuficiencia respiratoria solamente tipo 1, no tiene tipo 2, ¿correcto? Si tuviera criterio de la tipo 1 y además criterio de la tipo 2, entonces sería una insuficiencia respiratoria mixta. Ya les vuelvo a repetir, el criterio de la tipo 2 es que esté elevado el CO2 y esté disminuido el pH. Y que la gradiente alveolar arterial esté normal. En cambio, en la mixta, está disminuida la presión de oxígeno, hay aumento de la gradiente alveolar arterial, pero también hay aumento del PCO2 con disminución del pH. Entonces, cumple de ambos criterios. Muy bien. Entonces, avanzamos. Y ahora vamos a ver la parte ácido-base de este caso clínico. Vamos a interpretar la parte ácido-base, ¿correcto? Entonces, para interpretar la parte ácido-base vamos a seguir una serie de pasos, ¿no? Pero también les voy a explicar que esos pasos los podemos reforzar con el análisis del buffer excess. El buffer excess me representa la cantidad de ácido-base que yo necesito agregar al medio, en este caso al medio que viene a ser el medio extracelular, para tratar de llevar el pH sanguíneo a un valor normal, ¿no? A un valor normal, siempre y cuando el PCO2 también se mantenga normal, es decir, alrededor de 40 milímetros de mercurio y a una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, la cantidad de ácido base que yo necesito es para corregir esta situación, es lo que se conoce como buffer excess, ¿no? Expresado en miliequivalentes por litro. Expresado en miliequivalentes por litro. Muy bien. Entonces, en este paciente vamos a ir al primer paso, el paso número 1. El paso número 1 es aquel que me dice que yo debo de evaluar el pH sanguíneo, ¿correcto? Y para eso debo de conocer que el rango normal del pH sanguíneo está entre 7.36 a 7.44. En algunos textos van a encontrar 7.35 a 7.45. El rango normal del pH sanguíneo, que ya les dije que representa la acidez o alcalinidad del plasma. Muy bien. Entonces, si está en ese rango, hablamos de eufemia o eudemia, ¿no?, que es para referirse a que está en rangos normales. Y si tenemos un pH por encima de 7.44, estamos hablando de alcalemia, ¿correcto? Y si ya está por encima de 7.55 y tiene cuadro clínico, podemos hablar también que el paciente puede tener una alcalemia severa, ¿correcto? En cambio, cuando tenemos un pH que está disminuido por debajo de 7.36, 7.35, estamos hablando de una acidemia. Disculpen. Y cuando estamos por debajo de 7.10, 7.15, 7.0, en algunas circunstancias por debajo de 6.9, con cuadro clínico, hablamos de una acidemia severa, Entonces, en nuestro caso clínico, el paciente, la paciente tiene un pH de 7.29, ¿correcto? Entonces, es un pH que está disminuido por debajo del rango normal. Por lo tanto, este paciente, en este primer paso, podemos decir que tiene una acidemia. Entonces, algo que les voy a recalcar acá es que cuando hablemos de pH sanguíneo, utilicemos el sufijo emia, ¿no?, y no el sufijo osis. El sufijo osis se utiliza para referirse al bicarbonato o al PCO2. Yo sé que hay algunas publicaciones o algunos textos inclusive que aún viendo el pH hablan utilizan el término osis. Pero las publicaciones originales de los investigadores que han desarrollado todos estos
pasos o interpretaciones, ¿no?, utilizan el término EMIA para referirse a alteración del pH, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos que mi paciente tiene una acidemia, ¿no? Ahora, en el siguiente paso, nosotros lo que vamos a ver es cuál es el trastorno responsable de esta acidemia, si es un trastorno metabólico o si es un trastorno respiratorio. Para eso, vamos a recordar que el pH sanguíneo está determinado por el bicarbonato y el PCO2 según esta interpretación por el método tradicional modificado en función a lo que viene a ser la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH, ¿no?, que es igual a 6.1 más el logaritmo de la relación entre el bicarbonato sobre 0.03 por el PCO2, nos muestra pues, que hay una relación directa entre el pH sanguíneo y el bicarbonato, ¿no?, que el bicarbonato es el que se altera en los trastornos metabólicos primarios, ¿no? En cambio, la relación del pH con el PCO2 es inversa, ¿no?, y las alteraciones del PCO2 son las que determinan los trastornos respiratorios, ¿correcto? Entonces, aquí gráficamente ustedes pueden ver esa relación, ¿no? La relación directa entre el pH y el bicarbonato y la relación inversa entre el pH y el PCO2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se eleve el bicarbonato, a eso se le llama alcalosis, aquí si utilizamos osis, alcalosis metabólica, lo que yo espero es que ocurra un aumento en el pH sanguíneo, alcalemia. Y cuando se produce una disminución del bicarbonato, acidosis metabólica, lo que yo espero es que se produzca una acidemia. En cambio, con respecto al PCO2 ocurre lo contrario. Cuando yo veo que mi paciente tiene una retención de CO2, una elevación del CO2, eso es una acidosis respiratoria, el CO2 se eleva por encima de 42 o 44 milímetros de mercurio, acidosis respiratoria, lo que esto me va a generar es una acidemia, disminución del pH sanguíneo, movimiento en sentido contrario. En cambio, cuando disminuye el PCO2 por debajo de 36 milímetros de mercurio, alcalosis respiratoria, lo que yo voy a esperar es que se produzca una elevación del pH sanguíneo, alcalemia. Entonces, relación inversa. En función a esto, podemos analizar a mi paciente. Ya sabemos que tiene una acidemia, pero queremos saber cuál es la causa. Si es una acidosis metabólica o si es una acidosis respiratoria, ¿correcto? Entonces, tenemos que ver, ¿no?, si el bicarbonato se ha desplazado en el mismo sentido que el pH o si el PCO2 lo ha hecho en sentido contrario. Entonces, viendo los resultados, podemos apreciar acá que el bicarbonato de mi paciente es 6.2 miliequivalentes por litro. Es decir, está francamente disminuido. Como está disminuido y el pH sanguíneo también está disminuido, podemos concluir que el bicarbonato me está explicando la disminución del pH sanguíneo. Entonces tenemos hasta aquí una acidemia por acidosis metabólica. Pero no nos quedemos allí, miremos también el PCO2. Y el PCO2 de mi paciente, ¿no?, se encuentra en 13 milímetros de mercurio, ¿correcto? Por lo tanto, ¿no?, el PCO2 ha disminuido y lo que yo debería esperar con una disminución de mi PCO2 es que el pH sanguíneo se eleve y el pH sanguíneo no se ha elevado, ha disminuido. Por lo tanto, el PCO2 no explica el compromiso en el pH sanguíneo, ¿correcto? Lo explica la parte metabólica, Por lo tanto, en este segundo paso, yo puedo concluir que mi paciente tiene una acidemia por acidosis metabólica, ¿correcto? Acidemia por acidosis. Muy bien. Como vemos acá, el problema es metabólico y no es respiratorio en este segundo paso. El tercer paso es aquel que me va a permitir determinar la respuesta compensatoria ante un trastorno primario. Cuando en el organismo se produce una acidosis o alcalosis metabólica, una acidosis o alcalosis respiratoria, ¿no?, el organismo lo que va a tratar de hacer es compensar este problema con el otro componente, ¿no?, de lo que viene a ser para la homeostasis ácido-base. Y el otro componente
viene a ser el componente respiratorio, ¿correcto? Para los trastornos metabólicos, o el componente metabólico para los trastornos respiratorios. Entonces, en este caso, en mi paciente, el trastorno primario ha sido una acidosis metabólica que ha generado una acidemia. Ante esa acidosis metabólica primaria que ha generado una acidemia, el organismo va a tratar de retornar el pH sanguíneo que se ha disminuido hacia un valor cerca a lo normal. Aquí hay otro concepto. Las respuestas compensatorias, salvo excepciones, no normalizan el pH sanguíneo. No normalizan el pH sanguíneo. Por eso que hay una interpretación, ¿no?, muy simple, incompleta e inadecuada que se suele utilizar con mucha frecuencia, que es decir, por ejemplo, que mi paciente tiene una acidosis metabólica compensada, no compensada o parcialmente compensada, ¿no? O tiene una alcalosis metabólica también igual, no compensada, compensada o parcialmente compensada. Esas interpretaciones son muy simples y no tienen en realidad ninguna implicancia y no nos da seguridad ni en el diagnóstico diferencial ni en la intervención terapéutica en mi paciente. Entonces, tenemos que tratar de desterrar esa interpretación que de repente por allí nos la enseñaron de alumnos en medicina o de internos de medicina. ¿Correcto? Entonces, lo correcto es entender que la respuesta compensatoria no me normaliza el pH. Y la respuesta compensatoria tiene un rango. Cuando yo tengo una acidosis metabólica, la respuesta compensatoria está determinada por esta fórmula, que es la fórmula de Winters, ¿no? Que me dice que cuando yo tengo un bicarbonato en el contexto de una acidosis metabólica, es decir, que está disminuido, para yo saber qué PCO2 debería tener mi paciente como respuesta compensatoria ante esa acidosis metabólica, yo debo de multiplicar 1.5 por el bicarbonato, sumarle una constante que es 8, y a ese valor un rango que va entre más o menos 2, ¿correcto? Veámoslo con nuestro caso clínico. Sabemos que mi paciente tiene 6 de bicarbonato. Entonces, ¿cuánto es el PCO2 esperado que debería tener mi paciente? Sabemos que su PCO2 está en 13 milímetros de mercurio, pero ¿cuál sería el PCO2 esperado? Entonces, para saber cuál es el PCO2 esperado, yo multiplico 1.5, ¿no?, el de la fórmula, por 6, que es el bicarbonato que tiene mi paciente, y le sumo 8, ¿no? Y acá me sale, ¿no?, 3 más 8, 11, ¿no? Disculpen, 1.5 por 6, me sale 9, más 8, 17, ¿no? 17, y 17 le voy a dar el rango de más o menos 2. El rango de más o menos 2 es de 15 a 19. Quiere decir que mi paciente debería tener un PCO2 como respuesta compensatoria entre 15 a 19 milímetros de mercurio. Pero mi paciente no está entre 15 a 19 milímetros de mercurio. Mi paciente tiene 13 milímetros de mercurio. Es decir, está por debajo del rango de la respuesta compensatoria. Acá les había mencionado que la acidemia de este paciente era por una acidosis metabólica porque el bicarbonato había disminuido tan igual como había disminuido el pH sanguíneo. Pero otra manera de corroborar eso también es viendo el buffer exceso o déficit de base. Acá vemos que es menos 18.4. Cuando el buffer exceso, ¿no?, está por fuera de más menos 5, ¿no?, es más negativo que menos 5 o es más positivo que más 5, suele estar relacionado a un trastorno metabólico, ¿no?, presente. En este caso, si es más negativo que menos 5, el trastorno metabólico presente es una acidosis metabólica, ¿correcto? Algunos le ponen punto de corte 3, 4, 5, bueno, pero más negativo, cuanto más negativo es, se relaciona a una acidosis metabólica. Entonces, tenemos acá dos razones contundentes para decir que esta es una acidemia por una acidosis metabólica, no solamente porque el bicarbonato ha disminuido, sino también porque tenemos un buffer exceso negativo, más negativo que menos 3, menos 4, menos 5, según el texto que se revise. Y habíamos pasado a la siguiente diapositiva, ¿no?, en donde veíamos la respuesta compensatoria, ¿no?, y les había mencionado que teníamos para la respuesta compensatoria la fórmula de Winters, ¿correcto? Quiere decir cuánto de PCO2 debería tener mi paciente para el trastorno metabólico, en este caso, la acidosis metabólica, y la fórmula es 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. En nuestro paciente, el PCO2 esperado
1.5 por 6, que es su bicarbonato, más 8, que es la constante, me da 17. Y más o menos 2 me da de 15 a 19. En cambio, mi paciente está por debajo de ese rango esperado. Su PCO2 está en 13. Por lo tanto, acá les hablaba yo del concepto más amplio de lo que es acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, en donde el concepto es que hablo de alcalosis respiratoria cuando el PCO2 está por debajo del rango esperado, o hablo de acidosis respiratoria cuando el PCO2 está por encima del rango esperado. Acá, como mi paciente tiene 13 milímetros de mercurio, está por debajo del rango esperado, estoy detectando otro trastorno de ácido base primario, que es una alcalosis respiratoria. Entonces, hasta este tercer paso tendríamos en este caso clínico una acidemia por acidosis metabólica, que es la predominante, lo podemos ver acá en el buffer Excel, pero adicionalmente también hay una alcalosis respiratoria ahí oculta en este paciente. Entonces pasamos al cuarto paso. En el cuarto paso nosotros lo que buscamos es ponerle ya tratar de determinar cuál es el tipo de acidosis metabólica que tiene mi paciente. Es decir, se aplica este cuarto paso para los pacientes que tienen acidosis metabólica. Y lo que voy a calcular en este cuarto paso es el anion gap. El anion gap, ¿no? El anion gap representa la diferencia entre aniones no medibles y cationes no medibles. Pero como son no medibles, una manera indirecta de ver cuál es la diferencia entre los aniones no medibles y cationes no medibles es evaluando los cationes y aniones medibles. ¿Y a cuáles se consideran tradicionalmente cationes y aniones medibles? Al sodio, catión medible, y aniones al cloro y bicarbonato. Entonces, yo puedo hallar el anion gap restando sodio menos cloro y bicarbonato. Y eso me va a representar, ¿no?, la presencia de aniones no medibles, ¿no?, de manera más frecuente. Y eso es sinónimo de tratar de identificar o catalogar estos aniones no medibles que son ajenos, ¿no?, en condiciones normales al organismo. Es decir, no deberían estar presentes o no deberían estar elevados en condiciones normales en el organismo estos aniones no medibles. Yo calculo el anion gap de esta manera, pero en los pacientes que tienen albúmina baja, yo debo hacer la corrección del anion gap. Y la forma de corregir el anion gap es restando a 4, que es el valor normal, ideal de albúmina, la albúmina de mi paciente, y multiplicando por la constante, que es 2.5. Vamos a hacerlo con nuestro caso clínico. Acá tenemos la data, ¿no? El anion gap corregido se calcula, ¿no?, al sodio 125, restándole el cloro y el bicarbonato. Cloro 100 y bicarbonato 6. 125 menos 100 más 16, o sea, menos 106, me sale 19, ¿correcto? Eso vendría a ser el anion gap sin corregir. El anion gap sin corregir. Si mi paciente no tiene problemas con la albúmina, su albúmina está normal, ese sería el anion gap de mi paciente. Pero si mi paciente tiene una albúmina que está por debajo de 4, yo debo hacer la corrección. En este caso nos dijeron que la albúmina estaba en 2. Por lo tanto, 4 menos 2 es 2. 2 por 2.5, 5. Más 19, 24. Mi paciente tiene un anion gap corregido de 24. Y eso me habla de una acidosis metabólica anion gap. Según algunos textos, otros textos le llaman acidosis metabólica anion gap elevado. Los textos que hablan de acidosis metabólica anion gap elevado hablan de la otra acidosis metabólica, que es la acidosis metabólica anion gap normal, cuando este cálculo sale de 2 y hacia abajo. Y los textos que hablan de acidosis metabólica anion gap se refieren a la otra, o como acidosis metabólica no anion gap. Entonces este paciente tiene una acidosis metabólica anion gap o anion gap elevado. Y eso me permite ya tratar de restringir mis posibilidades diagnósticas a un grupo de acidosis metabólica. Las acidosis metabólicas anion gap elevado son aquellas que esencialmente van a reconvertir el bicarbonato, porque el bicarbonato va a participar como uno de los principales tamponadores extracelulares. No es que se vaya a perder el bicarbonato del organismo, no, esencialmente se reconvierte. Acá les pongo el ejemplo de, por ejemplo, cetoacidosis diabética, por el acúmulo de los cetoácidos, el ejemplo del acúmulo del ácido hipúrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico en la insuficiencia renal, ¿no? El ejemplo de también los cetoácidos de la inanición, del alcoholismo,
Les pongo también el ejemplo de la acidosis láctica, ya sea L-láctica, de los estados de hipoperfusión, shock, cáncer, estatus epiléptico, etcétera, el estado de acidosis D-láctica cuando hay síndrome de intestino corto, ¿no? Acá también les pongo el ejemplo de lo que viene a ser la intoxicación por alcoholes, ¿no? La intoxicación por etilenglicol, metilenglicol, por metanol, ¿no? Entonces, todos estos, ¿no?, vienen a ser aniones no medibles, ¿correcto? Y su elevación o su presencia en el organismo me generan acidosis metabólica anion GAP entre los principales. Hay varios más, los he mencionado los principales, ¿no? También está la intoxicación por aspirina, por paracetamol, etc. Entonces, si ya me sale mi paciente que tiene una acidosis metabólica anion GAP elevado, yo ya me estoy orientando hacia qué tipo de posibilidad diagnóstica tengo en mi paciente, ¿correcto? Entonces, este paciente tiene hasta allí una acidosis metabólica anion GAP elevada, ¿correcto? El valor normal de anion GAP corregido es de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Si está en este rango, hablamos de una acidosis metabólica anion GAP normal, y si está en más de 12, hablamos de una acidosis metabólica anion GAP elevada. Cuarto paso. Entonces, ya tenemos hasta ahora que mi paciente tiene una acidemia por acidosis metabólica anion GAP elevado más alcalosis respiratoria. Quinto paso, ¿correcto? En el quinto paso, seguimos en el contexto de la acidosis metabólica, ¿no? Este es también para el paciente que tiene acidosis metabólica. Nosotros vamos a evaluar cómo estaba el bicarbonato de mi paciente antes que desarrolle la acidosis metabólica anion GAP elevado. Es decir, antes que haga cetoacidosis diabética, falla renal, que haya una intoxicación por alguno de estos alcoholes que les he mencionado, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaba el bicarbonato antes que ocurra este fenómeno? ¿Mi paciente venía de un bicarbonato normal o de repente ya venía de un bicarbonato alterado, ¿no? Entonces, para eso me sirve este quinto paso, el cálculo del bicarbonato corregido, ¿correcto? El cálculo del bicarbonato corregido quiere decir que el bicarbonato de mi paciente, al bicarbonato medido en mi paciente, yo le voy a añadir o le voy a devolver el exceso del anion GAP. ¿Por qué? Porque si ha tenido una acidosis metabólica anion GAP elevado, el exceso de ese anion GAP está relacionado con el consumo de bicarbonato. Entonces, si al bicarbonato que tiene ahora mi paciente le devuelvo ese exceso de anion GAP o delta de anion GAP, yo voy a poder saber cuánto tenía de bicarbonato antes de esta acidosis metabólica. Y acá lo vemos en el ejemplo, mi paciente tiene 6 de bicarbonato, como vemos acá, bicarbonato es 6, ¿no? Y el anion GAP que yo le había calculado a mi paciente era de 24, el anion GAP corregido. Si a ese anion GAP yo veo cuánto de exceso hay con respecto al valor máximo normal de anion GAP, es entonces 24 menos 12, ¿no? 24 menos 12. Y me sale exceso de 12. Ese exceso de 12 miliequivalentes por litro le sumo al bicarbonato de mi paciente, que es 6, y yo puedo saber que el bicarbonato corregido de mi paciente, antes que experimente la acidosis metabólica anion GAP elevado, era de 18. O sea, mi paciente tenía 18 miliequivalentes por litro de bicarbonato antes que experimente la acidosis metabólica anion GAP elevado. Entonces ya tenía un bicarbonato comprometido, disminuido. ¿Y qué había ocasionado que ese bicarbonato esté disminuido en mi paciente? Pues la otra acidosis metabólica, la acidosis metabólica anion GAP normal. Entonces aquí estoy detectando, ¿no?, que también mi paciente, adicionalmente a la acidosis metabólica anion GAP elevado, tiene una acidosis metabólica anion GAP normal. ¿Qué me produce acidosis metabólica anion GAP normal? Acidosis metabólica anion GAP normal me produce, ¿no?, por ejemplo, la pérdida de bicarbonato en diarreas. Cuando el paciente tiene diarreas y pierde bicarbonato por las diarreas, o pierde bicarbonato por fístulas, ¿no?, o pierde bicarbonato por alguna otra circunstancia, a nivel digestivo, yo puedo tener una acidosis metabólica anion GAP normal. Cuando mi paciente pierde también bicarbonato, ¿no?, por la orina, o retiene ácidos a nivel de la orina, en las famosas acidosis tubulares renales, entonces yo también puedo tener una acidosis metabólica anion GAP normal, ¿correcto? Y obviamente estas acidosis metabólicas anion GAP normal se caracterizan no solamente porque el bicarbonato se ha perdido
sino que para tratar de mantener la electroneutralidad, es decir, para tratar de mantener las cargas negativas en el plasma, si se ha perdido el bicarbonato, otro elemento del medio extracelular tiene que incrementarse para tratar de compensar. Y ese elemento es el cloro, Por eso que en los pacientes que tienen acidosis metabólica anion gap normal, también tienen a tener el cloro elevado, son hiperclorémicos, ¿correcto? Hiperclorémicos. Entonces, este paciente es un paciente que tiene estas características. Doctor, ¿y cómo es posible que tenga las dos acidosis metabólicas? Les explico. Por ejemplo, el paciente puede haber estado con una diarrea, ¿no? Perdiendo bicarbonato, y en algún momento este paciente puede, si es que no es atendido a tiempo, ¿no? O no acude a tiempo para su atención, puede terminar haciendo, pues definitivamente, contracción de volumen, puede terminar haciendo shock, causa de acidosis metabólica anion gap elevado, puede terminar haciendo falla renal aguda, causa de acidosis metabólica anion gap elevado. Entonces, empieza con una acidosis metabólica anion gap normal por pérdida de bicarbonato, pero termina yéndose hacia una acidosis metabólica anion gap elevada, ¿no? Este es el caso de este paciente. Entonces, hasta el quinto paso, tenemos ahora ya de que mi paciente tiene una acidemia por acidosis metabólica anion gap elevado, más acidosis metabólica anion gap normal persistente y una alcalosis respiratoria. Entonces, tenemos un trastorno ácido-base triple, ¿no? En conclusión, esta paciente tiene una hipoxemia severa corregida, IRA tipo 1, más la acidemia por acidosis metabólica anion gap, ¿no? Y no anion gap persistente, el anion gap ya le dije que es el elevado, y no anion gap es la anion gap normal persistente, más alcalosis respiratoria primaria, y ya nosotros podemos hacer toda la disquisición diagnóstica y poder decidir de qué manera vamos a manejar a este paciente. Solamente como orientación, recuerden que los pacientes con acidosis metabólica anion gap normal, o no anion gap, en donde se ha perdido bicarbonato, tienen mayor justificación de uso de bicarbonato que la acidosis metabólica anion gap elevado, ¿no? En donde hay que ser muy acuciosos en definir en qué circunstancias mi paciente va a requerir bicarbonato. Y esas circunstancias son acidemias metabólicas severas, sintomáticas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver el caso clínico número 2. Es un paciente varón de 65 años en mal estado general. Se encuentra respirando oxígeno por máscara de reservorio, ¿no? Y nos dan acá toda la información para hacer la interpretación de la gasometría sanguínea, ¿no? Máscara de reservorio, acá les estoy considerando el FIO2 de más o menos 0,8, 80% de FIO2. Y empezamos nuevamente la interpretación de los gases sanguíneos. 150 es la presión arterial de oxígeno, lo divido entre 0,8 que es el FIO2 y me sale 187.5 de PAFI. Por lo tanto, está en este rango acá. Mi paciente tiene una hipoxemia severa. ¿Y a cuánto ha llegado su PaO2 con la máscara con reservorio? Ha llegado a 150 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir que está sobrecorregida, porque no debemos mantener a un paciente con PaO2 de 150 milímetros de mercurio. Lo que tenemos que hacer acá es disminuir el aporte de oxígeno a este paciente, ¿correcto? Ahora, tiene hipoxemia severa, más de la moderada, por lo tanto, cumple uno de los criterios para la insuficiencia respiratoria tipo 1. El otro criterio es que tenga una gradiente alveolar arterial elevada. Si ustedes utilizan acá la presión de oxígeno, el PCO2, y usan la fórmula para el cálculo de la gradiente alveolar arterial elevada, ¿no? Que ya les he mostrado en el ejemplo anterior, van a encontrar que la gradiente alveolar arterial elevada en este caso también, disculpen, la gradiente alveolar arterial también está elevada en este caso, ¿no? Por lo tanto, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1. No tiene tipo 2, veamos, su PCO2 está en 22. No está elevado el PCO2, por lo tanto no tiene tipo 2, es solamente tipo 1. Bien, veamos la parte de ácido base. Su pH está en 7,18, por lo tanto tiene una acidemia, está por debajo del rango normal, paso número 1, ¿no? Y lo podemos corroborar también con el déficit de base. Tiene un déficit de base de 18, menos 18, el equivalente por litro, más negativo que menos 4, el equivalente, por lo tanto, nos está confirmando la presencia de la acidosis metabólica como causa, ¿no?, de la acidemia. Acidemia por acidosis metabólica, el bicarbonato bajo y un buffer excess bien negativo, ¿correcto? Paso número 2. En el paso número 3, ¿no? En el paso número 3 vamos a ver nosotros cuál es el PCO2 esperado de mi paciente para este problema metabólico. Esto es la fórmula de Winters, 1.5 por 8, que es el bicarbonato de mi paciente,
más 8, que es la constante, más 2, me da 20. 20 más menos 2 va de 18 a 22, ¿correcto? El PCO2 esperado de mi paciente debería estar entre 18 a 22 milímetros de mercurio. ¿En cuánto está? En 22 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en este caso clínico, el PCO2 que tiene mi paciente simplemente es parte de la respuesta compensatoria. No hay ni alcalosis respiratoria ni acidosis respiratoria. Es parte de la respuesta compensatoria. El que no ha aprendido correctamente interpretación ácido-base y ve estos resultados y mira este PCO2 en 22 milímetros de mercurio, va a decir que el paciente tiene una alcalosis respiratoria y eso es un error. No hay alcalosis respiratoria, simplemente respuesta compensatoria, ¿correcto? Al trastorno metabólico. Ahora en el siguiente paso, en el tercer paso, no disculpen, en el cuarto paso, nosotros lo que vamos a ver es el tipo de acidosis metabólica que tiene mi paciente. Y aquí vamos a calcular el anion gap. Entonces, sodio menos cloro y bicarbonato. Me sale 40, ¿correcto? Pero mi paciente tiene albúmina de 3, por lo tanto vamos a corregir 4, que es el valor ideal de albúmina, menos 3 me da 1 por 2.5, que es la constante, 2.5 más 40, 42.5 de anion gap corregido. Muy por encima de 12, que es el rango máximo normal del anion gap. Por lo tanto, mi paciente tiene una acidosis metabólica anion gap o anion gap elevado, como se le suele llamar también. Entonces ya sabemos hasta ahora que mi paciente tiene una acidemia por una acidosis metabólica anion gap elevado, ¿correcto? Y ahora vamos a ver cómo estaba el bicarbonato de mi paciente, paso número 5, antes de la acidosis metabólica anion gap elevado, ¿correcto? Y esto es simple, como ya les había mencionado, yo tengo que el anion gap corregido de mi paciente está en 42.5, le resto 12, lo que está acá, y me sale que hay un exceso de 38.5, ¿no? Un exceso de 30.5 mil equivalentes correspondiente al anion gap. Ese 30.5 de exceso le sumo a 8, que es el bicarbonato de mi paciente, y me sale 38.5 como bicarbonato corregido. Es decir, el bicarbonato de mi paciente, después de que le he sumado el exceso del anion gap, me da como bicarbonato corregido 38.5. Y 38.5 es un nivel elevado de bicarbonato. Quiere decir que mi paciente tenía un nivel elevado de bicarbonato antes de la acidosis metabólica anion gap elevado. Y ese nivel elevado de bicarbonato se conoce como alcalosis metabólica. Quiere decir que este paciente tenía una alcalosis metabólica antes de desarrollar la acidosis metabólica anion gap elevado. ¿Y qué me produce alcalosis metabólica? La deshidratación, la hipovolemia, ¿no? El uso de corticoides, entre las principales causas, la administración iatrogénica de bicarbonato, etcétera, entre las principales causas que me pueden producir alcalosis metabólica. Entonces, si este paciente, por ejemplo, ha estado con pérdida de fluidos, contracción de volumen, entre shock, falla renal, pasa de una alcalosis metabólica hacia una acidosis metabólica anion gap elevada. Entonces, eso lo podemos ver en este quinto paso, ¿no? En el sexto paso, en este caso clínico, nos quedamos en el quinto paso. Vamos a ver que tenemos hasta 6 pasos con los casos clínicos. Entonces, este paciente tiene una hipoxemia severa sobrecorregida, hay que disminuirle el aporte de oxígeno, una ira tipo 1, más una acidemia por acidosis metabólica anion gap y alcalosis metabólica preexistente, sin que haya trastorno respiratorio, porque solamente es una respuesta compensatoria. Caso número 3, tenemos un paciente varón de 65 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se encuentra respirando por máscara Venturi 35% y nos dan acá también los resultados, ¿correcto? Para la interpretación. Nuevamente empezamos acá. Lo primero que vamos a ver es, como tiene ya oxígeno suplementario, calcular el PAFI. Su PO2 está en 50 milímetros de mercurio. Lo divido entre el FIO2, que es 0.35, que nos acaban de informar, y me sale que el PAFI es 143. 143 está por debajo de 200 y por lo tanto tiene una hipoxemia severa. Una hipoxemia severa. ¿En cuánto está el PO2 de mi paciente? Está en 50 milímetros de mercurio con la máscara Venturi. Y esos 50 milímetros de mercurio nos dicen de que esa hipoxemia severa no está corregida, está por debajo de 60 milímetros, de 80 milímetros de mercurio, que es el rango mínimo normal. Pero acá también siempre uno puede considerar si es un EPOC, de repente es un paciente que también tiene hipoxemia crónica,
y hay que tener mucho cuidado también en la corrección de la presión arterial de oxígeno. Generalmente en los pacientes con EPOC uno trata de mantener una saturación más o menos entre 88 y 92% hasta no demostrar que me retenga CO2, porque si trato de llevarlo por encima del 92%, me corro el riesgo de que pueda estar reteniéndome CO2. Entonces hay que tener cuidado también con la administración de oxígeno. Y en este paciente también igual, cuando se hace el cálculo de la gradiente alveolar arterial de oxígeno, se encuentra que está elevada y como tiene un PO2 reducido, entonces tiene una IRA tipo 1. Uno esperaría que este paciente con EPOC pueda tener una IRA tipo 2 también, pero cuando mira el PCO2 del paciente, está en 20 milímetros de mercurio. Tiene un PCO2 que está reducido, francamente, y aquí está pasando algo que hay que investigar. Muy bien, entonces ese paso número 1 de la parte ácido-base, vemos que el pH sanguíneo está en 6.9, entonces tiene una acidemia, ¿correcto? Tiene una acidemia. Y en el paso número 2 vamos a ver la causa de la acidemia, y evaluando acá vemos que el bicarbonato está muy bajo, como lo está el pH sanguíneo, por lo tanto la acidemia es por acidosis metabólica, y corroboramos también porque el buffer X está bien negativo, menos 25.5, acidosis metabólica, acidemia por acidosis metabólica. En cambio el PCO2 no explica porque ha disminuido y debería haberse incrementado para explicar el pH, no explica el PCO2 la acidemia. Entonces en el paso número 2 tenemos una acidemia por una acidosis metabólica, acidemia severa por acidosis metabólica. En el paso número 3 vamos a ver la respuesta compensatoria, la fórmula de Winters. Sabemos que el bicarbonato está en 4, calculamos cuál es el PCO2 esperado para el paciente. 1.5 por 4, 6 más 8, 14 más menos 2, de 12 a 16. Mi paciente debería tener un PCO2 entre 12 a 16 como respuesta compensatoria ante la acidosis metabólica. ¿En cuánto está el PCO2 de mi paciente? Está en 20 milímetros de mercurio. Es decir, el PCO2 de mi paciente está por encima de la respuesta compensatoria, ¿correcto? Entonces tengo una acidosis respiratoria. Cuando el PCO2 está por encima de lo esperado, hablo de una acidosis respiratoria. Entonces este paciente tiene en realidad una acidemia por acidosis mixta. Obviamente que el predominio es metabólico, como lo podemos ver en el buffer excess, ¿no? Francamente negativo el buffer excess. Pero también hay un componente respiratorio en la acidosis, en la acidemia, en la acidosis respiratoria. Quien no sabe interpretar adecuadamente la parte ácido-base, diría que mi paciente tiene una alcalosis respiratoria y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Y por qué es importante esto? Porque quiere decir que mi paciente ya está perdiendo probablemente esa capacidad respiratoria para tratar de compensar el trastorno metabólico y podría ir a la claudicación ventilatoria, seguir trepando el CO2. Y si ustedes le ponen a este paciente bicarbonato sin asegurar la parte ventilatoria, ¿no? Probablemente este paciente entre en mayor colapso. Y ese intento de querer beneficiarlo administrándole bicarbonato puede terminar siendo deleterio en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acidemia por acidosis mixta, metabólica, ¿no? Más respiratoria. En el cuarto paso vamos a ver esa acidosis metabólica, si es anion gap normal o anion gap elevado. Entonces se calcula el anion gap sodio que está en 122, como nos informa acá, menos el cloro y bicarbonato, y me sale el anion gap sin corregir en 16 miliequivalentes por litro, y cuando hago la corrección para la albumina, que está muy baja, en 1.5 gramos por decilitro, un paciente que está muy desnutrido, ¿no? Hacemos la corrección, 4 menos 1.5 por 2.5, que es la constante, y le sumamos a 16, tenemos 22.5 de anion gap corregido, muy por encima de 12, que es el límite superior normal de anion gap. Entonces, este paciente tiene una acidemia mixta por acidosis metabólica anion gap elevado más acidosis respiratoria. Pero también yo puedo determinar cuánto tenía de bicarbonato en mi paciente antes de esta acidosis metabólica anion gap elevado. Muy bien, yo tengo que el exceso de anion gap es 22.5 menos 12, 10.5 de exceso de anion gap. Ese 10.5 yo le sumo al bicarbonato de mi paciente. El bicarbonato de mi paciente es 4, ¿no? Entonces 10.5, que es el exceso, más 4 me da 14.5 miliequivalentes por litro de bicarbonato corregido. Y ese bicarbonato corregido está disminuido, está bajo. Por lo tanto, mi paciente, antes de hacer la acidosis metabólica anion gap elevado, ya tenía una acidosis metabólica anion gap normal, preexistente, o no anion gap, como que es también su sinónimo. En conclusión, hasta este quinto paso, mi paciente tiene una acidemia por acidosis metabólica o una acidemia mixta triple, acidosis metabólica
anion gap elevado, acidosis metabólica, no anion gap y acidosis respiratoria. Los tres trastornos que me explican que ese pH sanguíneo está en 6.9. Entonces acá yo tengo que hacer la disquisición diagnóstica y orientar también mi intervención terapéutica. ¿Correcto? El sexto paso no se aplica, ya vamos a ver cuándo se aplica. ¿Correcto? El caso número 4, acá tengo una paciente mujer de 70 años que luce deshidratada, se encuentra respirando oxígeno por cánula vinasal a 5 litros por minuto, ¿no? Vamos a considerar que el FiO2 es 0,40, no siempre es así, va a depender mucho del patrón respiratorio del paciente. Cuando un paciente está con cánula vinasal, ¿no? Si respira muy rápido va a ingresar aire del medio ambiente y va a disminuir en realidad el FiO2 de la cánula vinasal, por lo tanto esto es un aproximado, no es siempre así. Y acá nos dan los resultados de sus gases sanguíneos. Entonces en la evaluación de los gases sanguíneos, el grado de oxemia, dividimos 95, que es la presión arterial de oxígeno, entre 0,4, que sería el FiO2, y me sale 237.5, es decir, está entre 200 a 300 el PAFI, y si está entre 200 a 300 hablamos de una hipoxemia moderada, ¿correcto? Y el PO2 de mi paciente está en 95 milímetros de mercurio en este momento. Quiere decir que con esa cánula vinasal ha logrado normalizar, entre comillas, la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, la hipoxemia moderada con la cánula vinasal se ha corregido. Cuando hacen el cálculo de la gradiente alveolar arterial en este paciente se encuentra que está elevado. Entonces cumple criterios, ¿no? PO2 hipoxemia moderada más gradiente alveolar arterial elevado de insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Cumple de la tipo 2? No. ¿Por qué? Porque el PCO2 de mi paciente está en 44 milímetros de mercurio, ¿no? Está en 44 milímetros de mercurio y ya dijimos que para cumplir el criterio de PCO2 tiene que estar por encima de 50 milímetros de mercurio. Entonces tenemos la tipo 1. Muy bien. Hagamos la interpretación ácido-base, ¿no? ¿En cuánto está el pH sanguíneo de mi paciente? Está en 7,56, ¿no? Está por encima del rango normal, que es 7,36 a 7,44. Por lo tanto, mi paciente en el primer paso tiene una alcalemia, ¿correcto? ¿Y cuál es la causa de la alcalemia? Pues miremos acá, si tiene, ¿cómo está el bicarbonato? Está elevado, 38.9. ¿Explica la alcalemia? Sí, es una alcalemia por alcalosis metabólica. Más aún, miramos el buffer excess, está en más 15.7, está bien positivo, más positivo que más 4. Por lo tanto, también consideramos que tenemos estos dos criterios que me hablan de una alcalosis metabólica. Entonces, mi paciente tiene una alcalemia por alcalosis metabólica en el segundo paso. El tercer paso es evaluar la respuesta compensatoria. Pero acá ya estamos ante una alcalosis metabólica, ya no ante una acidosis metabólica. Entonces ya no se usa la fórmula de Winters. Se usa esta otra fórmula. 0.7 por bicarbonato más 23, y eso en un rango de más menos 2, para encontrar el PCO2 esperado como respuesta compensatoria en este trastorno. Mi paciente tiene 38 de bicarbonato, entonces 0.7 por 38. En esto le sumo 23, me da 49.6. 49.6 más menos 2 es 47.6 a 51.6. Quiere decir que mi paciente, ¿no?, como respuesta compensatoria ante esta elevación del bicarbonato, debe elevar también su CO2. ¿Hasta cuánto? Hasta 47.6 y 51.6. ¿En cuánto está? Está en 44. Quiere decir que el PCO de mi paciente está por debajo del rango que le espera como respuesta compensatoria, ¿no? Recuerden, otro concepto importante, que la respuesta compensatoria la da el otro sistema en el mismo sentido que el trastorno primario. Si el trastorno primario hizo que se eleve el bicarbonato, la respuesta compensatoria es que se eleve el CO2. Si el trastorno primario hace que disminuya el bicarbonato, la respuesta compensatoria es que disminuya el CO2. Y viceversa también cuando el trastorno primario es respiratorio. Entonces mi paciente acá tiene un PCO2 que está por debajo de la respuesta compensatoria, y eso en un concepto amplio es alcalosis respiratoria. Entonces mi paciente hasta aquí tiene una alcalemia mixta. Es una alcalemia por alcalosis metabólica, que es la predominante, y eso lo vemos también acá en el buffer excess, pero también tiene una alcalosis respiratoria, ¿correcto? Muy bien, entonces en el tercer paso. Aquí el cuarto y el quinto paso no se aplica. ¿Por qué? Porque este paciente tiene alcalosis metabólica, no tiene alcalosis respiratoria, ¿correcto?
Entonces, esto no se aplica. Y el sexto paso tampoco, porque el sexto paso se aplica cuando el pH es normal. Entonces, esta paciente tiene una hipoxemia moderada corregida, IRA tipo 1, más una alcalemia mixta por alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. ¿Correcto? Ya les expliqué que la alcalosis metabólica tiene como principales causas la deshidratación, hipovolemia, ¿no? Tiene los corticoides con efecto mineralocorticoide, el uso de diuréticos también, ¿no? Y también otras causas son iatrogénicas, ya como la administración de bicarbonato. Desde la conclusión de este caso, el caso número 5, es un varón de 50 años, fumador pesado, que se encuentra soporoso, respirando oxígeno por cánula binasal a 3 litros por minuto. Acá tengo el FIO2 aproximado de 0,32 y se va a interpretar sus gases arteriales. Ahí están los resultados, ¿no? Y vamos a ver primero la parte de gases sanguíneos. Su PO2 está en 50 milímetros de mercurio, su FIO2 con esa cánula binasal a 3 litros es 0,32, entonces tenemos 156.25 de PAFI. Está por debajo de 200, por lo tanto es una hipoxemia severa. ¿Se ha corregido con el oxígeno? A ver, su PO2 está en 50 milímetros de mercurio, su saturación arterial está en 89%, no se ha corregido. Por lo tanto, está parcialmente corregida nada más. ¿Por qué parcialmente corregida? Porque una hipoxemia severa en PO2 es un PO2 por debajo de 40 milímetros de mercurio y está en 50, no en 40. Por lo tanto, es parcialmente corregida. Muy bien, en este caso, ustedes calculan la gradiente alveolar arterial de oxígeno y sale elevada. Tiene una gradiente alveolar arterial de oxígeno elevada y tiene una hipoxemia que es más que moderada. Por lo tanto, cumple criterios para una IRA tipo 1. ¿Correcto? ¿Cumple criterios para una IRA tipo 2? Veamos. El PCO2 en cuanto está en 80 milímetros de mercurio, más de 50 milímetros de mercurio. Cumple uno de los criterios. ¿Cuál es el otro criterio para la IRA tipo 2? Que su pH está por debajo del rango normal. El rango normal del pH es 735, 745 y está por debajo del rango normal. Por lo tanto, está cumpliendo también criterios para la IRA tipo 2. Entonces, mi paciente tiene una IRA tipo 1 y 2, la famosa IRA mixta, ¿no? IRA 1 más 2, ¿correcto? Muy bien, veamos la parte de ácido base. Mi paciente tiene pH 725, paso número 1, acidemia, ¿no? Mi paciente, ¿cuál es la explicación de esta acidemia? Veamos cómo está el bicarbonato. El bicarbonato está elevado, ¿no? Por encima de 28 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, ¿no? No es metabólico la acidemia, ¿no? Debería estar disminuido. ¿Cuál es la causa de la acidemia? Es la elevación del CO2. Cuando se eleva el CO2, cae el pH. Acidemia por acidosis respiratoria. Acidemia por acidosis respiratoria. Miren el buffer excess, ya no está francamente positivo, ¿no? Esa es la diferencia cuando el problema es metabólico, donde sí está francamente positivo como trastorno primario. Entonces tenemos en el segundo paso que mi paciente tiene una acidemia por acidosis respiratoria. Y aquí, cuando tengo una acidemia por acidosis respiratoria, yo también voy a encontrar cómo debería estar mi bicarbonato si mi paciente tiene una acidosis respiratoria que es aguda, o cómo debe estar el bicarbonato si mi paciente tiene una acidosis respiratoria que es crónica, ¿correcto? Para la acidosis respiratoria aguda o crónica, recuerden estas dos constantes, 0,1 y 0,4. ¿Qué me dice este 0,1, 0,4? Que en el trastorno agudo, por cada milímetro de mercurio que se eleve el CO2 por encima del rango ideal normal, que es 40 milímetros de mercurio, el bicarbonato se va a elevar 0,1 miliequivalentes para el agudo. Y para el crónico, por cada milímetro de mercurio que se eleve el PCO2, el bicarbonato se va a elevar 0,4 miliequivalentes por litro. Entonces, de esa manera yo puedo calcular cuál es el bicarbonato que va a tener mi paciente con esta acidosis respiratoria. En este caso clínico, mi paciente tiene 80 milímetros de mercurio de PCO2. 80 menos 40, que es el valor ideal de PCO2, me da 40 milímetros de mercurio. Para el agudo, 40 por 0,1 me da 4. 4 más 24, que es el bicarbonato ideal, me da 28. Quiere decir que mi paciente, si tiene una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato debería estar en 28. Y para el crónico, 40 por 0,4, 16 más 24, me da 40. Si mi paciente tuviera una acidosis respiratoria crónica, debería tener bicarbonato de 40. ¿Cuánto tiene bicarbonato mi paciente? 34. Está entre 28 a 40. Quiere decir que mi paciente tiene de agudo y tiene de crónico. Entonces tiene una acidosis respiratoria crónica agudizada.
o lo que estamos viendo ahora en COVID-19 crítico, en los pacientes ya graves, críticos que van a la UCI, que no suelen llegar muchas veces ya con acidosis respiratoria aguda, que se está yendo la cronificación. ¿Correcto? Que tenemos estos tipos de resultados. Entonces, esa es la interpretación en este paciente con ese problema primario. Si uno calcula el anion gap, y ya no tiene razón de ser en este problema, va a encontrar que está normal. Entonces, este paciente no aplica el cuarto paso, el quinto paso, ni el sexto paso, y tiene una hipoxemia severa parcialmente corregida, con una acidemia por acidosis respiratoria crónica agudizada, ¿no? O aguda, que se va a la cronificación, IRA 1 más 2. ¿Correcto? IRA 1 más 2. En el caso número 6, ¿no? Tenemos a una paciente mujer de 25 años con crisis emocional, signos clínicos de tetania, ¿no? Tenemos el Chugostate, Trousseau, ¿no? Entre otros. Tenemos un calcio iónico que está en 0,75 milivalentes por litro, se encuentra respirando oxígeno ambiente 0,21, y acá nos dan los resultados de su gasometría sanguínea. Paciente mujer de 25 años con crisis emocional, ¿no? Ahora ya no se ve mucho. Recuerdo que en el internado tuve algunos casos también de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Interpretación de gases sanguíneos. ¿En cómo está la PO2 del paciente? Está en 125 milímetros de mercurio, pero no tiene oxígeno adicional. Acá en el caso clínico dice que se encuentra respirando oxígeno ambiente. ¿Y por qué ha aumentado entonces la PO2? Ha aumentado porque la paciente está hiperventilando. Está haciendo hiperventilación alveolar. Recuerden que el término hiperventilación tiene que ir de la mano con el barrido del CO2. Hiperventilación no lo confundamos con taquimnia. Taquimnia es aumento de la frecuencia respiratoria. Hiperventilación no lo confundamos con hipernea. Hipernea es la profundidad de la respiración. Hiperventilación puede ir de la mano, sí, con polimnia, que es la suma de ambos, de taquimia con hipernea, porque me orienta que puede estar barriendo CO2. Pero para decir que mi paciente está hiperventilando, tengo que demostrar que está barriendo CO2. Yo puedo tener a un paciente con taquimia, pero con una respiración tan superficial que en vez de barrer CO2 está reteniendo CO2. Y es incorrecto hablar ahí de hiperventilación. Y lo contrario también. Entonces hay que tener cuidado con los términos. Entonces, este paciente, cuando se le calcula, ¿no?, el PO2 corregido, que es restar al PCO2 normal, el PCO2 de mi paciente, que es 20, y multiplicar por esta constante, que es 1,25, me sale que el PO2 corregido de mi paciente es 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces estoy demostrando que esto es por hiperventilación alveolar. Muy bien, y vemos la parte de ácido base. Mi paciente está con pH 7.6, por lo tanto tiene una alcalemia. Está muy por encima de lo normal. ¿Y cuál es la causa de esta alcalemia? Miremos, el bicarbonato está bajo. El bicarbonato bajo no explica alcalemia. El PCO2 está bajo. El PCO2 bajo sí explica la alcalemia, sentido contrario, ¿no? Y si ustedes miran también, el buffer excess está alrededor de menos 2.25, es decir, no está muy alterado el buffer excess, está alrededor del rango de más o menos 4. Por lo tanto, el problema acá esencialmente es una alcalemia por alcalosis respiratoria, ¿no? Pero para la alcalosis respiratoria también podemos nosotros calcular cuánto de bicarbonato le va a corresponder al paciente, si el problema es agudo o si el problema es crónico. Hay patologías que me producen alcalosis respiratoria aguda, como este ejemplo del cuadro clínico, ¿no? Un estado intenso emocional, angustia, ¿no?, pánico, etcétera, ¿no? Me puede producir este tipo de trastorno de alcalosis respiratoria aguda. Una inadecuada programación del ventilador mecánico, lo que hacen UCI, por ejemplo, o manejan ventilador mecánico, me barren el CO2 y me generan una alcalosis respiratoria aguda. Pero también tenemos situaciones donde puede haber alcalosis respiratoria crónica. Aquellos pacientes con hiperventilación central por ya una patología central crónica pueden hacerme también alcalosis respiratoria crónica, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Y la única diferencia con respecto al caso de la acidosis respiratoria es que la cala constante ya no es 0,104, sino es 0,205. Lo mismo, por cada disminución del PCO2 desde el rango normal por milímetro de mercurio, el bicarbonato también disminuye en 0,2 para el agudo o en 0,5 miliequivalentes para el crónico. En este ejemplo, nuestra paciente tiene 20 milímetros de mercurio en PCO2. Entonces, ¿cuánto ha disminuido? 40 milímetros de mercurio, que es lo normal. A 20 milímetros de mercurio. Por 0,2 para el agudo, me da 4. 4 más 24, que es el bicarbonato ideal, ¿no? Disculpen, 24 menos 4, que es lo que he obtenido acá, me da 20 miliequivalentes por litro como bicarbonato para el agudo. Y en el crónico, 40 menos 20 me da 20, ¿no? Por 0,5, ya no por 0,4, sino por 0,5 me da
10. Entonces, 24 de bicarbonato, que es lo ideal, menos 10, ¿no? Me da 14, que vendría a ser el bicarbonato que debería tener mi paciente si el problema de la alcalosis respiratoria fuera crónica. ¿Cuánto tiene bicarbonato mi paciente? 19 milímetros de, disculpen, acá está mal, 19 miliequivalentes por litro. 19 miliequivalentes por litro está ¿a dónde? ¿Hacia el agudo o hacia el crónico? Definitivamente que está hacia el agudo. Por lo tanto, mi paciente tiene una alcalosis respiratoria aguda. Aquí hay un error, acá es miliequivalente por litro. Mi paciente tiene una alcalemia por alcalosis respiratoria aguda, ¿no? Acá el anion gap lo he calculado, pero no tiene importancia en este contexto, ¿no? El pasos 4, 5 y 6 no aplican, ¿no? Entonces ese es el caso de mi paciente. Y aquí tengo, sí, acá tengo el último caso que vamos a ver. Es una paciente mujer de 71 años con EPOC y neumonía aguda, con oxígeno ambiental, recibe beta-agonistas, antibióticos y diuréticos por sospecha de insuficiencia cardíaca. Y acá nos dan la gasometría de esta paciente, ¿correcto? Entonces, su PO2 está en 67 milímetros de mercurio y está respirando oxígeno ambiente. Por lo tanto, acá tenemos que hacer la interpretación simplemente con los niveles de PO2. ¿Recuerdan? De más de 100 hiperoxemia, de 80 a 100 normal, de 60 a 80 hipoxemia leve, ¿no? De 60 a 40 moderada y menos de 40 severa. ¿Correcto? Pero acá también hay que tener una consideración, ¿no? Algunos consideran de que por cada año por encima de 60 años, el PO2 ideal disminuye 1 milímetro de mercurio. Por lo tanto, esta señora tiene 71 años menos 60, son 11 años. Entonces, 80, que es el valor mínimo normal, le disminuimos 11 milímetros de mercurio, porque son 11 años, y me sale que más o menos el rango normal para este paciente estaría alrededor de 69 milímetros de mercurio. Y si es así, ya esto ya no sería hipoxemia leve, probablemente ya estemos en un rango normal de PO2. Mucho más si consideramos que es un EPOC. Probablemente este nivel de PO2 de la paciente puede ser un nivel normal de presión arterial de oxígeno y no lo vamos a corregir, ¿no? Entonces hay que evaluar en función al cuadro clínico. La parte ácido-base. El pH de la paciente está en un rango normal, está en 7.36. Por lo tanto, está en una eufemia o eudemia. Y aquí es en donde se aplica ya el sexto paso, ¿no? El sexto paso se aplica para saber, ¿no? En este contexto, cuál es el trastorno ácido-base que puede estar presente si lo está. Y en el sexto paso, lo que tenemos que ver nosotros es cómo está cada uno de estos elementos. ¿Qué vemos? En este caso vemos el PCO2, por ejemplo. El PCO2 está elevado, por lo tanto hay una acidosis respiratoria. Pero para que el pH esté en rangos normales, conjuntamente con la acidosis respiratoria tiene que haber un trastorno metabólico que jale en otro sentido. Entonces tiene que haber una alcalosis metabólica. Acá lo vemos. Tenemos acidosis respiratoria más alcalosis metabólica, ¿correcto? Pero también tenemos que ver acá cuál de los dos predomina, ¿correcto? Entonces para eso vemos el buffer excess. Cuando el buffer excess está dentro de más menos 4, ¿no? El trastorno predominante respiratorio. Y cuando el buffer excess está fuera de más menos 4, el trastorno predominante es metabólico, ¿correcto? En este caso, el buffer excess está por fuera de más menos 4, por lo tanto, esta paciente tiene como trastorno predominante trastorno metabólico. Tiene una alcalosis metabólica y una acidosis respiratoria. Entonces, cuando tengan un pH normal, en términos prácticos, ustedes miran el bicarbonato y el PCO2, porque ahí van a definir si tienen la combinación de acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, de alcalosis metabólica más acidosis respiratoria, ¿no? Y luego miran el buffer excess. Si está dentro de más menos 4, el predominante es respiratorio, y si está de fuera de más menos 4, el predominante es metabólico, ¿correcto? Y si yo tengo un pH normal, y tengo un bicarbonato normal, y tengo un PCO2 normal, ¿quiere decir que el estado ácido-base de la paciente es normal? No necesariamente es así. Para concluir que el estado ácido-base de mi paciente es normal, yo debo tener pH normal, debo tener bicarbonato normal, debo tener PCO2 normal, pero idealmente también debo tener un anion gap corregido por debajo de 20, ¿correcto? Si está por encima de 20, estoy hablando de que puedo tener ahí una acidosis metabólica anion gap elevado. Doctor, pero si hay una acidosis metabólica anion gap elevado, ¿cómo está el bicarbonato normal? ¿Cómo está el PCO2 normal? ¿Cómo está el pH normal? Porque concomitantemente a la acidosis metabólica anion gap elevado,
existe una alcalosis metabólica. Y eso es lo que hace que todo se vea normal. ¿Y cómo ocurrió esto? Lo que les expliqué anteriormente. Yo tengo un paciente que tiene alcalosis metabólica por contracción de volumen, pérdida de volumen, y en el camino, ¿no?, va desarrollando falla renal o shock y comienza a haber una acidosis metabólica. Entonces llega un punto en el cual esa alcalosis metabólica, ¿no?, va combinándose con la acidosis metabólica y hacen que el bicarbonato esté normal, el pH normal y el CO2 normal. Pero si el problema progresa y comienza a agudizarse más la acidosis metabólica NION-GAP y comienza a predominar sobre la alcalosis metabólica, el paciente se va a la acidemia por acidosis metabólica NION-GAP elevada, ¿correcto? Entonces, cuando lo encuentra justo en el punto de cruce en el camino, pueden tener este tipo de trastornos. Muy bien. Ahí terminamos esta parte de interpretación según el método tradicional modificado. Cualquier pregunta, estamos a su disposición. Gracias, doctor. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, comentario. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Lescano. Agradecemos su compromiso, su participación en favor a la formación de los residentes de medicina interna. Justamente como menciona usted en la referencia bibliográfica, la interpretación en la revista de intensivismo hablaba de un detalle también bastante importante en relación a cómo evitar, ¿no?, errores en la toma y conservación del procesamiento de las muestras de los gases arteriales, ya que ahora por la alta demanda de pacientes COVID, ¿no?, ha habido la necesidad de incluso de usar jeringas heparinizadas, ¿no? Asimismo, también el momento en que se toman las muestras, ¿no?, en los pacientes que están en un estado normal, el FIO2 que debemos considerar, por ejemplo, al momento de bajar una muestra, ¿no?, en un paciente normal, menciona usted de que debería ser entre 1 a 3 minutos en los pacientes normales, pero hasta 25 minutos en los pacientes con problemas de síndrome respiratorio agudo. Mi pregunta va dirigido a esas recomendaciones, doctor, por la necesidad que hemos tenido de hacer el preparado de estas jeringas y cuánto realmente es que dura, por ejemplo, o en qué medio nosotros podríamos trasladar estas muestras a fin de que tengamos también un valor real de los valores que, como usted bien menciona, no son importantes para una interpretación del paciente y su posterior manejo. Perfecto, excelente pregunta. Sí, definitivamente esta interpretación que les he mostrado no tendría valor si realmente la gasometría que estamos viendo no es lo que está ocurriendo con mi paciente. Y eso implica de que hay errores, una serie de errores. Entonces acá es muy importante tener en cuenta, uno, que debo de considerar que la muestra que estoy tomando de gases sanguíneos, estoy tomando en este caso de la arteria, porque estamos interpretando gasometría arterial, ¿correcto? Entonces debo tener esa precaución de no estar enviando una muestra venosa periférica y la interpretemos como si fuera arterial, ¿no? Por eso que es muy importante entender que un paciente que no tiene estado de shock, está hemodinámicamente estable, como suele suceder en muchos pacientes que ustedes tienen en la área clínica, la sangre con una presión normal debería ascender en la jeringa de gases sanguíneos, ¿no? Y eso le da la garantía de que están ustedes aspirando sangre arterial, ¿no? La sangre arterial, cuando la oxigenación es adecuada, también ustedes saben que es una sangre roja brillante, ligeramente espumosa, a diferencia de la venosa, que es más oscura, ¿no? No tiene brillo, es más opaca, ¿no? Pero hay unas características que deben tener. Lo otro es, también otra característica que me ayuda es ver, ¿no? La presión arterial de oxígeno venosa está alrededor de más o menos entre 40 a 45 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno, y eso me da una saturación que está alrededor de 65 o 75%. Entonces, cuando tenemos esto en un paciente que obviamente no está con un compromiso evidente respiratorio tan severo como aparentemente por estos resultados, entonces estaríamos pensando que probablemente sea venoso lo que estamos tomando y no arterial. ¿Correcto? El otro tema
va por la información que se envía al laboratorio, que es muy importante. Las máquinas de gases arteriales pueden hacer la corrección de los resultados en función a la temperatura y los cálculos de los índices oxigenatorios en función a la fracción inspirada de oxígeno. Entonces ustedes tienen que informar cuál es la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente en el momento que le están tomando la gasometría sanguínea y cuál es la temperatura del paciente, ¿correcto? Recuerden que si ustedes no ponen el FiO2, todos los índices oxigenatorios que salen en la gasometría no van a ser realmente correctos. Van a tener que ustedes corregir para el FiO2 real del paciente. Y si ustedes no ponen la temperatura, ¿no?, del paciente y el paciente está con fiebre, ¿no?, los resultados que ustedes van a obtener en los gases sanguíneos son resultados de la dilatación de los gases dentro de la sangre. Recuerden que a mayor temperatura los gases se dilatan, aumenta la presión dentro de un continente, ¿correcto? Y por lo tanto la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y por ende el pH sanguíneo van a estar alterados cuando hay un paciente que está con fiebre. Y la forma de solucionarlo es bajándole la temperatura, no haciendo interpretación ácido-base. Y como yo me doy cuenta de esto, que si yo informo al laboratorio que mi paciente tiene 39, 38, 40 grados centígrados, en la tira de gases arteriales, en aquellas máquinas donde me hace la corrección para la temperatura, me va a informar cuál es el estado de cada uno de estos componentes hasta en 37 grados centígrados. Entonces ustedes van a poder concluir ahí que el problema del paciente no es ácido base, porque a 37 grados centígrados todo está normal, ¿no?, sino el problema es la temperatura, y yo lo que debo hacer es corregir temperatura. El otro tema importante es la conservación de la muestra, ¿no? Por respecto al FiO2, antes que se me pase. El tiempo que yo debo esperar para tomar una gasometría arterial cuando he modificado el FiO2 de mi paciente, en un paciente que no tiene patología respiratoria ni cardiovascular grave, es más o menos entre 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, ¿correcto? En cambio, cuando el paciente sí tiene una patología pulmonar o cardiovascular grave, idealmente debo esperar más de 20 minutos, 30 minutos más o menos. ¿Por qué? Para darle tiempo a que esa modificación que he hecho de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no?, homogeneice los resultados en la gasometría arterial, ¿correcto? Entonces, no es que modifico el FiO2 inmediatamente tomo la muestra. Lo otro es la conservación. La muestra se debe conservar, se debe procesar idealmente en condiciones de anaerobiosis, es decir, que la jeringa de gases sanguíneos contenga solamente la sangre y no hayan burbujas de aire. Recuerden que la presión inspirada de oxígeno está alrededor de 150 a 160 milímetros de mercurio en el medio ambiente. Por lo tanto, si ustedes dejan que entre unas burbujas de aire a la muestra de gases sanguíneos, esa presión de oxígeno va a incrementar la presión del paciente si es menor, y va a dar un resultado falso elevado, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro que es muy importante es considerar también la cantidad de heparina, ¿sí? Las jeringas que vienen ya comercialmente preparadas tienen una cantidad de heparina adecuada, ¿no? Y ahí hasta con un mililitro de sangre es suficiente para poder hacer el procesamiento de gases arteriales. Pero cuando uno va a preparar una jeringa, uno debería de tener una cantidad diluida de heparina, idealmente más o menos diluir 0,2 mililitros de heparina, ¿no?, que eso lo obtiene de una jeringa de tuberculina, ¿no?, diluido en suero fisiológico, unos 10 centímetros cúbicos, y con eso bañar la jeringa, ¿no? A veces por el tiempo nosotros agarramos y bañamos directamente con la heparina el barril de la jeringa, pero lo que hay que hacer es eliminar completamente la heparina. Una vez que hemos bañado todo el barril, jalando y empujando el émbolo, eliminar completamente la heparina justo antes de la toma de la muestra. Mucha heparina también altera los resultados de los gases sanguíneos, entonces hay que tener cuidado. Y en las jeringas que utilizamos así, deberíamos más o menos tener por lo menos unos 3 mililitros de sangre para evitar ese problema de la cantidad de heparina en la sangre del paciente, ¿correcto? La sangre debería procesarse en condiciones de anaerobiosis, sellada ya la jeringa, en un lapso de no mayor de 20 minutos, no mayor de 20 minutos. Es decir, si ustedes toman la muestra y sellan la jeringa, tienen 20 minutos para que se procese en la máquina de gases arteriales, ¿correcto? Si no se va a procesar en 20 minutos, lo que ustedes pueden hacer es poner la jeringa en hielo, ¿no?,
en hielo o en en la refrigeradora, ¿no? Y allí tienen un lapso máximo de 1 hora para que se procese. Entonces, si estamos teniendo retraso en el procesamiento, ¿no? Va a producirse un metabolismo de todos los componentes formes dentro de la muestra de gases sanguíneos en el paciente. Es decir, se va a comenzar a consumir oxígeno, se va a comenzar a producir más CO2 y como aumenta el CO2 va a comenzar a reducirse el pH. También puede haber, como ya no hay mucha disponibilidad de oxígeno, ¿no? Y hay células dentro, puede comenzar a haber metabolismo anaeróbico, puede haber ligero incremento de lactato, ¿no? Puede haber ruptura de algunas células, puede haber incremento de potasio. Es decir, si yo comienzo a retrasar el procesamiento, ¿no? Y los resultados probablemente no sean los resultados del paciente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tiempos, ¿sí? Entonces en agua helada o con hielo, máximo 1 hora también para que sea procesada la muestra, ¿sí? ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias, doctor. Sí, un último detalle, doctor, y siempre ha surgido esa duda. Un paciente con máscara de reservorio a 15 litros, ¿qué FIO2 se considera? La máscara de reservorio que existían eran las recirculantes y las no recirculantes. Ya prácticamente las máscaras de reservorio recirculantes ya no las tenemos. ¿Cuáles eran las recirculantes donde no existía una válvula? Si ustedes revisan la máscara con reservorio, tienen la mascarilla y tienen la bolsa, pero entre la mascarilla y la bolsa hay una válvula que solamente permite que el oxígeno de la bolsa ingrese cuando el paciente toma aire. Pero cuando el paciente exhala, ya no regresa la exhalación con CO2 hacia la bolsa, ¿no? ¿Correcto? Esa es la máscara de reservorio no recirculante. Entonces, en estas máscaras de reservorio no recirculante, más o menos un rango aproximado de fracción inspirada de oxígeno está también dependiendo de cuán bien ustedes coloquen la máscara y que la máscara sea del tamaño adecuado para el paciente, más o menos alrededor entre 60 a 90%, ¿no? Algunos consideran 80, 90% cuando está perfectamente fijada al rostro del paciente, puente de la nariz adherida al rostro del paciente y hacia la parte del surco labio-mentoniano, ¿no? Está bien sellada, más o menos alrededor de 80-90, pero también, como les digo, depende mucho del patrón respiratorio del paciente, ¿no? La máscara de reservorio tiene unas válvulas también en la misma máscara que permiten que, obviamente, que cuando el paciente exhale, por ahí salga el CO2 esencialmente, ¿no? Y no regrese a la bolsa con reservorio. Entonces, más o menos es un rango aproximado, y eso que les estoy mencionando es con 15 litros por minuto, ¿sí? Con 15 litros por minuto. Obviamente que ustedes van disminuyendo la cantidad de litros, el FIO2 es menor, ¿no? El FIO2 es menor. No hay un valor exacto, es un valor aproximado, ¿no? 15 litros por minuto, una máscara bien colocada, entre 80 y 90%. 12 litros por minuto, estamos hablando ya entre 60 y 80. 10 litros por minuto, probablemente por debajo de 60, más o menos, es un aproximado, ¿sí? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta? A ver, en el chat creo que hay preguntas. Ah, no. O ha quedado muy claro, que espero que sea así. Los otros que no hayan entendido todo, pero bueno, espero que hayan grabado la clase. No sé si lo han grabado, hubiese sido interesante que la graben, espero que sí, y que la vuelvan a ver y que tengan a la mano sus gases sanguíneos, gases arteriales de los pacientes, y identifiquen más o menos el caso modelo con el cual más o menos coincide y comiencen a desarrollar sus ejercicios. Solamente la única manera de dominar la interpretación de gases sanguíneos y ácido base es desarrollando cada una de las gasometrías que ustedes tienen a la mano, ¿no? Sí, o sea, no sé si es que usted plantea una segunda sesión como antes, como hacíamos antes, como usted siempre clásicamente hacía esto en 2 clases, ¿no? Lo que hacíamos antes era la parte de interpretación, y después hablábamos de etiología y manejo, ¿no? Así es. Sí, no hay problema, si desean, más adelante podemos hacer esa Claro, segunda. doctor.
Sí, sería En realidad, excelente. vamos a hablar de etiología y manejo. Revisen esta charla. Revisen bien Claro, esta charla. Lean la revista. Supongo que la doctora que lo ha mencionado es porque ya la tienen ustedes a la mano, ¿no? En donde está todo esto que les he explicado, está también en la revista y la siguiente charla puede ser provechosa también, ¿no? Porque es muy importante que hagan la interpretación correcta para poder avanzar con la parte de teología y manejo, claro, ¿no? claro, ok. No, entonces, si es que no hay más consultas o comentarios, le agradecemos bastante por el apoyo. Usted siempre apoyó a la Escuela de Medicina Interna y sería para el manejo de la... ¿No? Básicamente para el área de manejo, ¿no, doctor? Sí, sí, etiología y manejo. Ya, Incluso, chicos, también podría ser bueno que ahora que tenemos pacientes COVID, ¿no? Puedan tomarle fotografías a los sagas que ustedes tengan más dudas, ¿no? Y sobre todo ahora porque esos tipos de pacientes tienen características particulares. Entonces, una actividad práctico también podría ayudar bastante y podríamos quizás adjuntarlo en un PowerPoint para poder hacerlo un poco más práctico. Sí, definitivamente. doctor, creo que en el chat hay una pregunta de un residente. A ver, Déjame ver. pública, ¿hay algún nivel de bicarbonato en el cual diga sí o sí debo reponer y cuánto nivel de bicarbonato debo reponer? Había leído que se reponía si era menor de 10, se reponía sí o sí. Bueno, en realidad va a depender uno, ¿no? Va a depender de la severidad del trastorno. No puedo hablar del bicarbonato por solo, ¿no? Porque tenemos que interpretar la gasometría del paciente. Yo puedo tener un bicarbonato bajo, ¿no? Pero en realidad es una respuesta compensatoria ante una alcalosis respiratoria. No sé, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si yo tengo un bicarbonato bajo como trastorno primario, estoy ante una acidemia severa por acidosis metabólica, entonces allí ya deberíamos de estar considerando la posibilidad, acidemia severa, ¿no? Y esta acidemia severa varía de acuerdo a la etiología, ¿no? Acidemia severa, por ejemplo, en shock, podemos hablar de menor de 7.15, por ejemplo, acidemia severa en cetoacidosis diabética, podemos hablar por debajo de 7 o 6.9, en otras patologías por debajo de 7.1, etcétera. Entonces, y las manifestaciones clínicas. Entonces, allí en ese contexto yo puedo estar pensando, de acuerdo a si esa acidosis metabólica hay un gap elevado o hay un gap normal, si voy a administrarle ya bicarbonato o va a ser suficiente con manejar la causa de fondo. Dígase, si yo tengo una acidemia severa por acidosis metabólica por cetoacidosis diabética, yo sé que mi manejo es hidratación e insulina, ¿no? No es bicarbonato. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. Creo que si vamos a tener la reunión de interpretación y manejo, ahí es donde vamos a tocar ese tema al detalle, ¿ya? Para no expandirme mucho ahora con esa pregunta. Aquí hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. Una consulta. Si un paciente tiene un PAFI menor de 200 y no tiene taquimia, ¿eso es de buen pronóstico o no? A ver, si tiene un PAFI, menor de 200. Si tiene un PAFI menor de 200 y no tiene taquimia, ¿eso es de buen pronóstico o no? En realidad es cierto, uno debería de evaluar en los pacientes no solamente el PAFI, sino también el patrón respiratorio del paciente, ¿correcto? Entonces uno debe ver si mi paciente está por debajo de 200 y está tranquilo, ¿no? No tiene patología respiratoria, no tiene un patrón respiratorio ineficaz, no tiene un esfuerzo respiratorio que me dice que está aumentando el trabajo respiratorio y puede estar yéndose a lo que nosotros los intensivistas llamamos el PCILI o el daño inducido, el daño pulmonar inducido por el paciente. Entonces es un paciente que puede ser estrechamente observado. Y digo estrechamente observado porque está en el riesgo de poder también descompensarse, ¿no? Está en un punto de descompensación, ¿correcto? Porque a ese rango de menos de 200 podemos hablar de menos de 150. Si yo tengo menos de 150, también ya estoy un poco más preocupado en el contexto de ese paciente y ni qué hablar de menos de 100. En un paciente que está solamente con oxigenoterapia, ¿no? Acá no me menciona si tiene o no tiene oxigenoterapia, pero estoy asumiendo que tiene algún tipo de
oxigenoterapia. Entonces, la idea es que con la oxigenoterapia ustedes mejoren la saturación de su paciente y el patrón respiratorio. Entonces, si ustedes tienen un PAFI de menos de 200, pero con una saturación de su paciente que lo están llevando entre 92 a 96% o por encima del 90%, y logran que su paciente tenga un buen patrón respiratorio, esté bien, esté lúcido, ¿no? No tenga otros criterios de severidad, porque recuerden que la severidad no solamente es respiratoria, eventualmente pueden tener pacientes que están con trastorno de conciencia o que te hacen inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entre otros, eso, independientemente ya del PAFI, habla de una situación crítica y que el paciente debería idealmente ir a una unidad crítica. Lamentablemente ahorita tenemos una sobredemanda, tenemos alrededor de 60, 80 pacientes esperando ingresar a UCI y ya no hay camas, ¿no? Esa es la realidad con la que estamos viviendo estos días, ¿no? Entonces, acá me dice, ¿se puede usar cánula binasal y máscara de reservorio al mismo tiempo? No hay ningún estudio que haya comprobado eso. Lo que yo sí les recomendaría con respecto a esto, ¿no? Porque estamos utilizando 30 litros de oxígeno para un paciente, ¿eh? Porque eso es lo que me han mencionado, usted me corrige, que les ponen 15 litros por la cánula binasal y 15 litros por la máscara de reservorio. Correcto. Yo les digo algo, el oxígeno a alto flujo, porque estamos hablando de 30 litros, seco y frío, lesiona mucosas, y no solamente de la nariz o de la boca, sino lesiona mucosas respiratorias. Entonces, no sé exactamente si lo están haciendo con todos los cuidados de tener humidificación, ¿no? De regulación de temperatura, para reducir al máximo este problema. Nosotros en la UCI tenemos una duda que hasta ahora no lo podemos confirmar. Nos están llegando pacientes tardíos, o sea, esos que están en piso, como quien dice, luchando por su vida, con saturaciones por debajo del 90%, con máscara de reservorio, más cánula binasal, ¿no? Con patrón respiratorio que muestra un trabajo respiratorio importante, varios días, porque no hay cama en UCI, y cuando por ahí se ocupa una cama en la UCI y llegan, nos encontramos con un compromiso que ya no solamente intersticial, en vidrio de ilustrado, sino también se ve un crazy paving, pero cuando los metemos a la máquina nos damos con la triste sorpresa que su mecánica respiratoria es muy pobre. Es decir, la complacencia o distensidad de este pulmón es muy, muy pobre. A diferencia de otros pacientes que también pueden llegar con ese compromiso intersticial en vidrio de ilustrado, inclusive un poco de crazy paving, pero llegan casi tempranamente, nos metemos al ventilador y nos damos con la grata sorpresa que es un pulmón con buena compliance o distensible. Entonces, nuestra duda en este segundo caso, ¿qué tanto es el PCILI y qué tanto es el oxígeno que está recibiendo el paciente a ese flujo, de repente no en las condiciones adecuadas? Espero que sí estén usándolo por lo menos, ¿no? Ambos, tanto el de la cánula binasal como el de la máscara con reservorio, con humidificadores. Pero no hay estudios, no puedo contestar la respuesta, no puedo dar una respuesta basada en evidencia con respecto a esta estrategia que se está usando. Sí, doctor, y aprovechando que están todos, como usted bien dice, con humidificadores, porque ya hemos visto malas prácticas en algunos pisos COVID que ponen directamente al oxígeno sin humidificador. Entonces, y me imagino también va a ser la desesperación, qué sé yo, pero aclarar esto que sean con humidificadores si es que se va a colocar doble sistema. Como bien dice usted, tampoco existe esa evidencia, ¿no? Científica, pero por lo menos si es que se va a aplicar, a evitar ese tipo de prácticas, ¿no? Claro, porque lo que sí sabemos es que el oxígeno seco y frío lesiona las mucosas. En eso sí no hay duda. Entonces, no pongan sin humidificadores este tipo de dispositivos, por lo menos. Ahora, si aún con humidificadores tiene un efecto positivo o negativo, lamentablemente no tenemos evidencia para poder decirlo. Otto, ¿tienes experiencia con respecto a las de snorkel? Si es que dan un frío también adecuado, similar a las CAF, o es que son solamente una adaptación así ¿no? Al estilo Sí, peruano nada más. sí, tanto al snorkel, a la escafandra, esa que toda la cabeza queda adentro, ¿no?
En realidad son adaptaciones en las cuales pues tratan de ponerle inclusive a veces hasta 2 sistemas también de oxígeno, ¿no? Para tratar de llegar por ambos sistemas a un flujo de 15 litros. Por un lado le conectan un Venturi a 15 litros por minuto y de manera transversal le colocan un sistema de bolsa de reservorio también a 15 litros por minuto para tratar de, teóricamente, darle más o menos 30 litros por minuto con 2 fuentes de oxígeno. Acá también igual, ¿no? Si lo van a hacer, idealmente debería utilizarse humidificadores. Ahora, tener la garantía exacta de cuánto le estamos dando, no le estamos dando necesariamente 100% de FiO2. El FiO2 va a ser variable. Recuerden que se está mezclando el 50% de FiO2 máximo que le están dando por el Venturi con ese FiO2 de alrededor de 60-90% que le está dando por la bolsa. Si la bolsa está bien sellada, teóricamente debería llegar 100%. Entonces, si se suma 100% por un lado, en condiciones perfectamente ideales, con el 50% por el otro lado, pues más o menos ya ustedes hacen su cálculo de aproximadamente de un 75% de FiO2 que debe estar recibiendo ese paciente en el snorkel. Pero no solamente es cuestión de FiO2, ahí es cuestión de flujo también, ¿no? Tampoco hay estudios, en este momento podemos hablar de medicina basada en evidencia, pero lo que yo sí les puedo decir, cuando se utilicen ya sea el snorkel o la escafandra, si la tienen a la mano, o cualquier otro sistema de alto flujo, recordemos que de 15 litros para abajo es el flujo tradicional, si estamos utilizando por encima de 15 litros, ya estamos hablando de alto flujo, ¿no? Entonces, si estamos usando cualquier sistema de alto flujo, recuerden que el objetivo práctico para ustedes es llevar la saturación por lo menos por encima del 90%, idealmente entre 92 a 96% de los pacientes que no son pacientes con patología respiratoria crónica, o entre 88 y 92% de los pacientes que sí tienen patología respiratoria crónica, pero no solamente eso, sino ver que con ello ustedes notan el alivio del paciente en cuanto a su patrón respiratorio. Si ustedes en las próximas hora, 2 horas, no notan un alivio en el patrón respiratorio del paciente, con esta estrategia que están utilizando, ya sea snorkel, escafandra, sistemas de alto flujo, ¿no? Con cánula o con mascarilla, entonces se están yendo al fracaso probablemente. Hay un índice que lo utilizamos nosotros, pero en los sistemas comerciales de alto flujo, porque así ahí han sido estudiados, que es el índice ROX. No sé si ustedes lo han revisado. Pues simple, es dividir la saturación arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno del paciente, ¿no? Este es el SAFI, el SAFI-O2, así se le llama, y es también ya históricamente conocido. El SAFI lo utilizan bastante en pediatría, porque como ahí no toman mucho AGA, los pequeñines, se basa más en el SAFI, SAFI-O2. Pero ese SAFI-O2, si usted lo divide entre la frecuencia respiratoria del paciente, le da un índice que se llama el ROX. Ese índice ROX, cuanto más alto sea, me habla de que tengo una mejor performance del paciente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un SAFI bueno, ¿no? Como el PAFI, ¿no? Cuanto más alto es el PAFI, es mejor. Igual, cuanto más alto es el SAFI, es mejor. Y cuando la frecuencia respiratoria es más baja, es mejor. Entonces, esa fracción entre un buen SAFI y una frecuencia respiratoria buena hace de que el ROX vaya aumentando, ¿correcto? En cambio, si ustedes tienen a un paciente que le inician uno de estos sistemas y le ven el ROX, y por ejemplo, le sale un ROX de 4, disculpen, le sale un ROX de 5, ¿no? Y le ponen este sistema y el ROX baja a 4, baja a 3, baja a 2, entonces quiere decir que el paciente está yéndose a mal. El punto de corte para el sistema comercial de alto flujo, el que utilizamos nosotros en área crítica, es más o menos alrededor de 4.8. Por encima de 4.8 es buen pronóstico. Por debajo de 4.8, sobre todo por debajo de 3, es mal pronóstico. Pero más que un punto de corte para ustedes, que lo pueden utilizar si es que están con acceso a uno de estos sistemas, es ver la tendencia. Si ustedes colocan este sistema a un paciente que está en una situación con oxigenoterapia convencional, con una saturación por debajo del 90%, y colocan uno de estos sistemas y le miden el ROX, y ven que en el tiempo el ROX va subiendo, quiere decir que probablemente el paciente esté respondiendo.
pero si el ROC se estanca o comienza a disminuir, quiere decir que el paciente no está respondiendo. Y también está el otro índice que se ajusta a la frecuencia cardíaca. Multiplican el ROX por 100 y lo dividen entre la frecuencia cardíaca del paciente. Igual, también, más que un punto de corte, que es más o menos alrededor de 5 a 6 para arriba es buen pronóstico, es ver la tendencia, ¿no? Porque a veces el paciente también manifiesta su ya incapacidad para sostener la necesidad de oxígeno, no solamente con el problema del patrón respiratorio, no solamente con la frecuencia respiratoria, sino muchas veces también ya lo vemos en la frecuencia cardíaca. Entonces, es un índice que, si bien es cierto, no está estandarizado para estos dispositivos artesanales, yo creo que sí es muy interesante poder ver su tendencia. Entonces, frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, ROX, para más o menos que ustedes puedan tener una idea de cómo va yendo el paciente, ¿no? Ahora, siendo sinceros, como les vuelvo a repetir, si nosotros tuviéramos un 10% de camas UCI con respecto a las camas hospitalarias, deberíamos estar admitiendo el doble de pacientes de los que lamentablemente podemos admitir ahora, ¿no? Entonces tenemos una cantidad inmensa. Tenemos ahorita de UCI, sin contar las camas con ventilación mecánica de los emergenciólogos, nosotros estamos más o menos alrededor de 60, 63 camas, ¿no? Y aún así tenemos en lista de espera un número importantísimo de pacientes. Ustedes mismos pueden ver en sus pisos que hay pacientes que ya requieren UCI, sin embargo no los podemos admitir. Sí, doctor. Creo que lo más importante también, lo que usted mencionó, es no tomar solamente un valor de PAFI como absoluto, ¿no? Sino también ver también la mecánica ventilatoria del paciente. Porque a veces tomamos como un valor absoluto un valor solamente de la gasometría, pero que no necesariamente traduce la compliance pulmonar, ¿no? del paciente. Yo siempre, yo siempre le digo a los residentes, con una sola variable o un solo parámetro, no traten de entender todo lo que está pasando en el paciente. Así es. Aprender a integrar la clínica, bueno, los que hacemos medicina crítica, los otros parámetros que usamos, y de esa integración, recién tratar de entender qué es lo que está pasando con el paciente. Igual ustedes, integrar la parte clínica con la parte gasométrica para poder sacar una conclusión, no solamente con un valor.